Buenos días, quiero compartir con ustedes el Salmo capítulo 41, Salmos 41, y dice así, Salmos 41, 1 al 3. Aquí lo tengo, 41, 1 al 3, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará en el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y bueno, al respecto, pues tenemos estas diapositivas. Esto entonces habla de la teología del pobre, del cuidado del pobre. Jesús dijo, siempre tendrán pobres entre ustedes. Y esta perspectiva bíblica, más bien esta es una perspectiva bíblica y su relevancia en la actualidad. Lo que vamos a hacer es explorar la profunda enseñanza bíblica sobre el cuidado de los pobres, es lo que queremos notar ahí. Eh, que se fundamentan en pasajes como este, ¿verdad? El Salmo 41, del 1 al 3. Y se analiza cómo esta teología no solo es un mandato divino, sino también un pilar fundamental para la justicia social y el bienestar integral de la comunidad, ya que ofrece este principio una guía práctica para la aplicación en contexto actual, ¿verdad? Y miren lo que por el contexto del Salmo, este Salmo, nos explica a Matthew Henry, aquí se consuela y se anima en su comunión con Dios en medio de su enfermedad y recibe por fe y echa mano de las promesas de Dios. Es lo que se ve del 1 al 3. Aparte que eleva su corazón en oración en el versículo 4. Y en el punto 2 de este Salmo, en la siguiente división, podríamos dividirlo del versículo 5 al 9 del Salmo 41. Y lo que presentaría el Salmo 41 es la animosidad de sus enemigos contra el salmista, en este caso contra David. O sea, cómo se levanta en contra él. Y como tercer punto lo podríamos dividir si estudiáramos todo el Salmo 41, del versículo 10 al 12, que el punto 3 diría, deja su causa en las manos de Dios. Y finalmente el Salmo concluye en el versículo 13 con una doxología. La doxología dice así, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Así que la idea de estudiar este Salmo es, ¿está alguien afligido de alguna enfermedad? Deberíamos cantar el comienzo de este salmo. ¿Está alguien perseguido por algún enemigo? Debemos cantar la última parte de este salmo. El salmo es de David y va dirigido al principal director de música. Vemos en él las promesas de Dios de socorrer y animar a los que tienen piedad de los pobres, más exactamente de los débiles en cuanto a la salud, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Bienaventurado el que piensa en el pobre, ¿verdad? Comienza el salmo. Bienaventurado, Ash-re, es lo que dice en el hebreo. No solo implica felicidad, sino también una profunda prosperidad y satisfacción espiritual y material que deriva de una acción justa. O sea, cuando haces algo justo, te tiene que venir prosperidad y satisfacción espiritual. No se trata de una simple compasión esporádica de que viste a alguien y le das un dinero, sino de una actitud meditada y proactiva. Pensar en el pobre lo que implica es considerar, es planificar y acción deliberada para el bienestar de otra persona, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Y eso es lo importante. Lo que vemos es un mandato divino a través de David. Eso es lo que le está diciendo a David, como un tipo de orden, ¿verdad? David menciona a estas personas y aplica el caso. Primero, ¿a quién lo aplica? Bueno, puede ser a sus amigos que se portaban compasivamente con él. Eh,
las provocaciones de sus amigos y el estado mismo de su salud hacían que sus verdaderos amigos le mostraran tanto más afecto que tenían a él, es lo que puede implicar este salmo. Por otro lado, la segunda cosa en la que podría aplicarse este salmo es cuando con menor probabilidad podría aplicarse al propio David, que estuvo enfermo, posiblemente, quien había tenido siempre consideración con los pobres y había procurado que fuesen aliviados. Y por lo tanto estaba seguro de que Dios, conforme a su promesa, había de fortalecerle a David y consolarle en su enfermedad al rey David, ¿verdad? Pero en el sentido más general de esta palabra, podríamos hacer una aplicación a nosotros mismos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice Mateo 5:7. La misericordia, la compasión o la piedad, hermanos, de nosotros, o piedad que de nosotros se espera, es que tengamos consideración de los pobres y los afligidos, ya sea en su cuerpo, en su mente o en su casa o en ese sentido, ¿verdad? La promesa en el día malo, dice el 41b, resalta la reciprocidad divina. Dios va a bendecirnos. Dios interviene en momentos de adversidad para aquellos que muestran compasión por los necesitados. Es lógico porque dice Dios, tú te ocupaste de alguien y yo me ocupo de ti. Esa es la idea. Jehová lo guardará y le dará vida, dice la promesa. Esta promesa entonces abarca la preservación física y espiritual, guardar que es shamar en el hebreo, implica una protección continua y vigilante, mientras que dar vida, no solo se refiere a la longevidad, sino a una vida plena y abundante, libre de la opresión y la miseria. Será bienaventurado en la tierra, dice también aquí la palabra. La bendición se manifiesta también en el ámbito terrenal. A diferencia de algunas interpretaciones que espiritualizan todas las promesas, las escrituras aquí, por lo menos, aseguran prosperidad y bienestar concreto para el justo, para el que ayuda, para el misericordioso. Ahora, esto es importante también que debe de incluir la estabilidad económica, la paz y el reconocimiento en la comunidad. Eso es lo que también vemos, ¿verdad? Así que, ¿qué cosas más importantes también? Aquí se diferencia a los que tienen un corazón duro, duro para ayudar. Hermanos, nosotros que tenemos la posibilidad, pues, de ayudar al pobre, al menesteroso, es bueno entender que Dios quiere que ayudemos, ¿verdad? Al pobre. Es decir, dice aquí la promesa, Dios distinguirá a los que la pasan duramente. Porque dice el versículo 2 otra vez, Jehová lo guardará y le dará vida, es decir, le preservará del mal y le reavivará cuando haya caído en alguna enfermedad. La buena voluntad de un Dios que nos ama es suficiente para tenernos a salvo de la mala voluntad de todos los que nos odian, sean hombres o demonios. Esa buena voluntad nos la podemos prometer si hemos tenido consideración de los débiles y hemos procurado aliviarles el dolor, ¿verdad? Esa es la idea del texto. Bueno, la promesa del versículo es muy importante, muy sencilla. Dice, Dios promete protección porque dice, más allá de tus circunstancias, si tú estás enfermo o si esto, tú puedes contar con Dios porque algunas veces el pobre ha contado contigo. Esa es la idea. El Salmo 41 entonces profundiza en las bendiciones específicas que Jehová otorga al compasivo, al que tiene compasión. La promesa de no ser entregado a la voluntad de sus enemigos subraya una protección integral contra aquellos que buscan el mal. Esto es relevante tanto en el contexto antiguo de conflictos y adversidades como en el moderno, donde las enemistades pueden manifestar, perdón, desafíos sistemáticos y personales, ¿verdad? Así que esta promesa interesante, a nosotros nos gustaría que cuando ayudáramos y bendijéramos, Dios nos evitara la enfermedad, contrario a lo que piensa el Salmo o el salmista. En el versículo 3 dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mermará toda su enfermedad. Esa palabra mermará toda su enfermedad.
nosotros preferiríamos, Señor, pues yo estoy ayudando al pobre, tú ayúdame a que nunca me enferme, pero no es la promesa aquí. La promesa es que así como tú has ayudado, cuando tú en algún momento tengas necesidad, Dios mismo vendrá a socorrerte. Así que hay un sostenimiento en la enfermedad y en el lecho del dolor. Esto es lo que enseña, pues, la palabra. Esta promesa de cuidado divino en la enfermedad es un testimonio de amor incondicional de parte de Dios. No solo provee fortaleza, sino que también interviene en el proceso de sanación, mostrando que la compasión hacia los vulnerables abre la puerta a la misericordia divina en los propios momentos de debilidad, dice el Salmo 41. Ahora, el cuidado de los pobres o las implicaciones teológicas de todo esto es la justicia, la misericordia y el pacto. El cuidado de los pobres no es una opción caritativa, sino una expresión fundamental de la justicia de Dios y un requisito del pacto. Por ejemplo, para los judíos era un requisito del pacto impresionante, porque la ley mosaica decía que debían enfocarse en los pobres. En los profetas, en Isaías 58, 6 y 7, en Amos 5, 24, enfatizaban repetidamente la responsabilidad de la comunidad de cuidar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Así que destacan tres cosas aquí. La justicia divina. O sea, Dios es inherentemente justo y aboga por los oprimidos. Número dos, la misericordia práctica. La fe se demuestra a través de acciones concretas hacia los que necesitan. Y número tres, fidelidad del pacto. Cuidar al pobre es obedecer el mandamiento de Dios. Eso que está en la palabra continuamente. Jesús dijo a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Y eso lo dijo en un contexto de los tendrán pues para ayudarlos. De alguna u otra forma debemos hacer lo posible por ayudar a las personas que están en necesidad. Sabemos que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, siempre tuvo una visión de el amor radical que se enfocaba en los en los desfavorecidos, en la gente segregada, discriminada y marginada, ¿verdad? Jesús llevó su teología del cuidado al pobre a su máxima expresión. Su ministerio estuvo centrado en en los marginados y sus enseñanzas identifican el servicio de los más pequeños como un servicio a él mismo. En Mateo 25, 31 al 46, en Lucas 4, 18 al 19. Esto eleva el cuidado del pobre de un simple acto de bondad a una prueba esencial de discipulado, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros ahorita? ¿Cuáles son, qué relevancia contemporánea, qué desafíos, qué oportunidades? Pues sabemos que hay mucha pobreza extrema que afecta a millones globalmente, demandando respuestas urgentes y sostenibles. Hay una injusticia social, sistemas económicos y políticos que perpetúan la desigualdad. Cada día hay más distancia entre los pobres y los ricos. La migración y desplazamiento, millones de personas vulnerables buscando refugio y oportunidades en otros países, tal es el caso de Estados Unidos. El COVID-19 y sus consecuencias, ustedes se acuerdan que trajo o exacerbó todas las desigualdades, hizo más amplia la línea de la desigualdad, dejando a muchos en mayor vulnerabilidad económico y social. Así que en un mundo de crecientes desigualdades, la teología del cuidado del pobre es más relevante que nunca. Se nos llama a trascender la caridad puntual para abogar por la justicia estructural y empoderar a los oprimidos. Mucha gente quiere empoderar a mujeres, empoderar a, no sé, ¿verdad? A grupos, etcétera, pero el grupo más vulnerable siempre queda relegado y este es el que de veras deberíamos empoderar. Esto implica un compromiso con la educación de la gente, el desarrollo económico justo y la defensa de los derechos humanos. Así que deberemos tener un llamado a la acción. ¿Qué tenemos que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para poder participar en esto? Podemos seguir enseñando esto como teología, podemos organizar grupos o colaborar con grupos ya establecidos que vayan contra la pobreza y en favor del pobre y emprender nuevas cosas y abogar por políticas que promuevan la equidad y protejan a los desfavorecidos, al pobre.
Por último, para terminar, pues, ¿con qué te quedas? Necesitamos esta visión de esperanza y transformación. Bienaventurado entonces el que piensa en el pobre. Salmo 41 no solo es una promesa de bendición individual, sino un llamado a la acción, hermanos, colectiva para transformar nuestra sociedad. Al vivir este mandato, no solo cumplimos con la voluntad de Dios que está aquí en el Salmo 41, sino también contribuimos a la construcción de un mundo más justo, compasivo y lleno de esperanza para todos. Así que, ¿con qué te quedas? ¿Cómo lo aplicarías a tu vida? Piensa en alguien a quien puedas ayudar. Eso es lo que podríamos aplicar. Pensemos en alguien a quien podamos ayudar y bueno, ese es el llamado, ¿verdad? Dios te bendiga, excelente día.